Muy bien, hermanos. Muy buenos días. Bueno, ahorita son noches, porque es sábado por la noche. Estamos iniciando un trimestre nuevo. Comienza en el capítulo 18 de Hechos y termina hasta el último capítulo de Hechos, Hechos 28. La primera lección es Hechos 18 del 22 al 28. Si gusta buscar ese pasaje, vamos a leerlo en un momento. Y de aquí en adelante hasta el final, principalmente se trata de lo siguiente. Vamos a cubrir el tercer viaje misionero de Pablo, después el arresto de Pablo en Jerusalén, después de eso su traslado a Cesarea, luego el traslado por barco hasta Roma y finalmente su tiempo encarcelado, bajo arresto domiciliario en Roma. Y eso nos lleva de Hechos 18, 22 hasta el último versículo del 28 de Hechos. El estudio del día de hoy es: todos los creyentes necesitan crecer. El objetivo de la lección es el estudiante, o sea, ustedes, comprenderán que todos los discípulos de Cristo necesitan crecer. Fíjense, dice todos necesitamos crecer por medio de la instrucción dada por seguidores de Cristo más maduros. O sea, siempre hay alguien que nos puede enseñar algo. En el caso mío, tengo 68 años y a pesar de todos mis años de creyente, de predicador, de misionero, de profesor con doctorado, yo siento que todo me hace falta aprender más de la Biblia, aprender más de cómo caminar con Cristo, aprender más en cuanto a la santificación. Hay tantas cosas. Fallo tanto delante del Señor. Y yo deseo mejorar mi caminar con Él cada día. Entonces, de eso se trata el pasaje, lo que vamos a ver. Les invito a leer conmigo. Bueno, pueden seguir la lectura con su vista. Voy a leer de Hechos 18, del 22 al 28. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. No hay mucha diferencia de lo que dice en la Reina Valera. Dice así en el 22: al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de pasar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso, un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Oramos. Padre, ayúdanos no solo a entender tu palabra, pero también vivirla, aplicarla. Ayúdanos a ser humildes y si hay alguien más maduro que nos quiere dar consejos,
que nos quiere ayudar a entender tu palabra con mayor exactitud. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a sus palabras de sabiduría. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, primeramente del 22 al 23, vemos que Pablo saluda y confirma a varias iglesias. Él está terminando su segundo viaje misionero. Está iniciando ahora su tercer viaje misionero en el versículo 23. Terminando, nos dice que hizo dos cosas. Primeramente, llega a Cesarea, sube, y dice la palabra sube a Jerusalén, porque de la costa a Jerusalén es una subida en altura. Sube a la iglesia en Jerusalén y a saludarles. Perdón. Después va a Antioquía. Ahora, cuando yo escucho saludar, yo pienso de extender la mano y así, o por lo menos hacer señas de, hola, ¿cómo estás? Pero aquí saludar es mucho más que un apretón de manos. Saludar implica un abrazo, tal vez un beso santo, como dice Pablo, posiblemente en este caso un informe detallado de su viaje misionero. Y posiblemente no solamente en Jerusalén, pero también en Antioquía, de donde él salió primeramente para sus viajes misioneros. ¿Qué tan importante es esto? Bueno, Pablo es misionero. Está hablando con las iglesias que le están apoyando. Antioquía especialmente. Jerusalén por ser la primera. Y es importante, hermanos misioneros, locales o un poco más lejos que locales. Es bueno y es aún más fácil hoy en día comunicarse con la iglesia que le esté apoyando o la asociación que le está apoyando. Hazlo. Siguen este buen ejemplo de Pablo, de volver y saludar, informar a las iglesias de la obra misionera. 23, versículo 23 dice que después de pasar allí algún tiempo, dice, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. ¿Qué está haciendo? Antes de iniciar su tercer viaje misionero con lugares nuevos, vuelve a las iglesias que había plantado anteriormente. Vuelve confirmando o, como dice en la Biblia de las Américas, fortaleciendo a todos los discípulos. Sí, ya conocen a Cristo Jesús. Sí, ya han formado iglesias. Sí, ya están creciendo. Pero siempre hace falta volver a fortalecerlos. En una materia que doy aquí de cómo sembrar iglesias o plantación de iglesias, hay un acróstico en inglés que se ocupa, se llama MAWL, y es un acróstico con letras M-A-W-L, pero en español sale M-A-O-S. La M es modelar, o sea, el misionero llega a hacer un modelo de cómo es predicar, evangelizar, enseñar, caminar con Cristo, discipular. Es el modelo. Después de modelar, el misionero, el plantador de iglesias, debe ayudar. Ayuda a sus discípulos a hacer lo que él modeló delante de ellos. Él instruye, ayuda a sus discípulos a hacer ¿qué? Pues discipular, evangelizar, guiar el culto, cosas así. Después de ayudarlos, la tercera es observar. Observa si lo está haciendo bien. Ellos lo hacen, pero él observa y les da consejos. No, pues mejor hazlo así. O eso no lo digas, por favor. O mejor, exprésalo así. Y finalmente salir. O sea, terminando de eso, ellos ya pueden
evangelizar, discipular, predicar, pueden llevar a cabo todo lo que se necesita como iglesia. Ya el plantador no necesita estar y él se mueve a plantar otra iglesia. Pero un alumno en esta materia me dijo, siguiendo el ejemplo de Pablo, no solamente debe ser modelador, ayudador, observador y luego salir, pero también debe ser un mauler, debe regresar, volver, porque Pablo lo hizo. Y no hay nada malo en checar, en inspeccionar para ver cómo la iglesia y los hermanos que fueron discípulos suyos, no hay nada malo en preguntar, visitarlos y decir, ¿cómo va la marcha? ¿Cómo van las cosas aquí? ¿Cómo marchan las cosas aquí en la iglesia? Es lo que Pablo hizo. Él confirmó o, como dice aquí, fortaleció a las iglesias. Ahora, la parte 2 abarca versículos 24 al 26 y tiene que ver con Apolos. 24 nos introduce a este hombre nuevo. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío. Fíjense lo que nos dice Lucas de esta persona. Nos dice que primeramente era judío. Segundo, se llamaba Apolos. Tercero, dice que era natural de Alejandría. Alejandría está en Egipto. Estamos en Éfeso. Éfeso está en Turquía, Asia Menor en ese tiempo. Alejandría está en Egipto, cerca de donde se desemboca el río Nilo al mar Mediterráneo. Entonces, gran distancia entre Alejandría y Éfeso. Sin embargo, él llega a Éfeso. Está allí. Es de Alejandría. Dice que era hombre elocuente. Eso significa, perdón, que tenía una habilidad sobresaliente para hablar y convencer a sus oyentes. Y finalmente dice que era poderoso en las escrituras. O sea, era competente. Conocía, y cuando decimos escrituras aquí, o cuando Lucas dice esto, se refiere al Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, aparte de eso, versículo 25 dice que había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, o fervoroso, como dice la Reina Valera 60. ¿Qué significa eso? La palabra indica, es la palabra para describir el agua hirviendo. Así. Entonces, fervoroso o ferviente, sí, ferviente, es la idea de que tenía un ardor, que tenía mucho fervor por las cosas del Señor y las Escrituras. Era algo que amaba y amaba muchísimo. Segundo, cosa también que dice, bueno, no segundo, pero aparte de fervoroso, dice, enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Ahora, la Reina Valera creo que ahí dice diligente, era diligente en cuanto a las cosas del Señor. Pero finalmente en el versículo 25 nos dice una cosa de su deficiencia. Dice, aunque solo conocía el bautismo de Juan. ¿Qué significa eso? Bueno, déjame leerles lo que dice aquí en el expositor. Dice que a pesar de que Apolos enseñaba con precisión acerca de Jesús, en contraste solo conocía el bautismo de Juan. El bautismo de Juan enfatizó el arrepentimiento y la venida del Salvador. A pesar de que Apolos era elocuente, competente en las Escrituras y fervoroso en su manera de hablar, su conocimiento no fue completo, fue incompleto. Y aquí es donde entra en la escena dos personas. Dice en versículo 26 que él empezó a hablar con denuedo, o sea, con mucha confianza, con mucha confianza de Cristo Jesús, de la palabra de Dios en la sinagoga.
Y dice que había dos discípulos ahí, Priscila y Aquila. Y ellos lo oyeron. Se dieron cuenta de su deficiencia. Y fíjense lo que hacen ellos. Dos cosas muy interesantes. Uno, lo llevaron aparte. En lugar de llamarle la atención ahí en público, en lugar de criticarlo, en lugar de chismear de él, y dice, este cuate habla muy bien, pero no sabe nada. Le invita, dice, vente, vente. Y lo enseñaron en privado. Dice, le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Ahora, hay otra cosa aquí. Aunque la palabra de Dios no nos dice esto, pero implica que Apolos, en lugar de decir, ¿cómo me vas a enseñar a mí? Yo todo lo sé. No, este hombre, a pesar de sus habilidades del hablar y su conocimiento, aunque no era preciso, pero sí conocía mucho, él obviamente escuchó la explicación, consejos, enseñanzas de Aquila y Priscila para él. ¿Y cómo lo sé? Pues observen lo que dice después. Versículo 27. Cuando él quiso pasar a Acaya, que es otro lugar de Éfeso a Acaya, cruzando el mar Egeo, creo. Dice, los hermanos lo animaron. ¿Cuáles hermanos? Aquila, Priscila y los demás hermanos allí de Éfeso. Tuvieron tanta confianza en él que ellos escribieron a los discípulos, ¿de dónde? De Acaya, que lo recibieran. O sea, le dieron una carta de recomendación. Para los hermanos allá en Acaya, para que él no llegara así nomás, así de seco, diciendo, yo soy Apolos. No, llega con una carta. Ahora, llegando allí, observen lo que dice. Aquí vemos el resultado del trabajo extra de discipulado de parte de Priscila y Aquila. Dice en versículo 27 que lo recibieran. Cuando llegó Apolos, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Fíjense, la cadena aquí. Pablo, antes en este mismo capítulo 18, más antes, en la primera parte, ahí es donde se encuentra con a Priscila y Aquila. Los tres trabajaban en la fabricación de tiendas. Lo conocen. Obviamente, Pablo discipula, enseña a Aquila y Priscila. Aquila y Priscila llegan a conocer a Apolos. Ellos le explican con más exactitud las cosas de las escrituras. O sea, le dan un discipulado avanzado, digamos, explicando más allá de lo que era el bautismo de Juan. Y ahora Apolos cruza el mar, llega a Acaya con discípulos ya creyentes, y que dice, ayudó mucho a estos. No solamente eso, pero también trabajó en evangelismo. 28, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Hermanos, qué gran trabajo es discipular. Qué gran privilegio es recibir consejos de hermanos más maduros, de hermanos que entienden mejor la palabra. Y nuestra oración debe ser, uno, ayúdanos a seguir el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Priscila y Aquila, y también el ejemplo de Apolos. Ejemplo de enseñar, de discipular, de confirmar hermanos en la fe, pero también el ejemplo de Apolos de ser un receptor, de estar disponible para escuchar consejos de otros hermanos.
Un error que debemos evitar es pensar que nuestro estilo de enseñanza, nuestra elocuencia y pasión pueden compensar por un conocimiento limitado de la palabra de Dios. No. La enseñanza, la predicación debe ser más que fuego, sino debe tener contenido bíblico. Y finalmente, hermanos, hay que alabar a Dios por los Pablos, las Priscilas y los Aquilas que hemos tenido en nuestras vidas. Gente que ha tomado el tiempo para instruirnos más exactamente en las cosas de la palabra. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos otro día.